Hola, hola, saludos a todos. Estamos aquí nuevamente en nuestra cápsula de la esperanza. Aquí estoy yo en mi casita, nos hemos traído el set de trabajo. Esta semana seguimos trabajando, pero también compartiendo en casa, compartiendo en familia. Aquí estoy con mi esposo, con mis hijos. En esta bella Semana Santa les invitamos a todos a ponerse cómodos, a venir a compartir un rato la palabra del Señor, a tener un tiempo de oración, a compartir esta cápsula que le hemos llamado cápsula de esperanza. La esperanza está en nuestro corazón, la esperanza que sabemos que Dios nos está ayudando, que está con nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, estamos viendo a ver quién se puede conectar ahorita, compartir con nosotros en esta semana. Mientras tanto, damos ese tiempo para que se puedan conectar más personas de Vida Abundante Heredia, amigos, familiares, todos. Quiero recordarles que esta semana tenemos actividades que usted puede compartir ahí en su casa con su familia. Toda esta Semana Santa vamos a estar compartiendo acerca de las enseñanzas, la vida de Jesús, su última semana aquí en la tierra, sus pensamientos, sus últimas palabras aquí con nosotros. Y vamos a tener nuestra cápsula de esperanza de lunes a viernes a las 12:30. También vamos a estar con nuestras conferencias, compartiendo las conferencias de la serie Hijo de Dios a las 4 de la tarde. Ayer compartimos la primera, hoy, todos estos días vamos a tener esas enseñanzas para que usted las pueda compartir ahí con su familia también. El viernes tenemos también la película Hijo de Dios. Es una gran oportunidad para que podamos compartir a las 6 de la tarde, para que usted lo agende, para que usted lo tome en cuenta. A las 6 de la tarde este Viernes Santo, la película Hijo de Dios. Podemos tener ahí en nuestra casa una comida, unas palomitas y disfrutar de esta grandiosa película y conocer más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordarles los fines de semana también. Este fin de semana que viene, Sábado Santo, Domingo Santo, tenemos nuestras reuniones de fin de semana. Tiempo de alabanza, tiempo de oración y la palabra. Vamos a estar viendo el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos muchas oportunidades para estar compartiendo. El domingo, que es el domingo de resurrección, como iglesia tenemos una actividad importante que es que queremos hacer un desayuno en la mañana. A las 6 de la mañana nos levantamos temprano y vamos a tener un desayuno, un gallo pinto, salchichas, huevito, no sé, en donde podamos tener un desayuno de resurrección. Y estamos invitando a todas las familias de Vida Abundante Heredia que nos conectemos, que nos vistamos de blanco, nos pongamos una camisa blanca y podamos tomarnos una fotografía y mandarla en las diferentes redes sociales de Vida Abundante Heredia. Y así poder compartir nuestro domingo de resurrección de alguna manera juntos a través de la tecnología. Entonces no lo olvides, este fin de semana todos vestidos de blanco. Y bueno, para comenzar con nuestra cápsula, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema más. Vamos a hablar de la negación, vamos a estar hablando de Pedro, el apóstol, el seguidor de Jesucristo. Ayer tuvimos un tema maravilloso como lo fue Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Nos hablaba el pastor Héctor acerca de esta enseñanza y hoy vamos a hablar de la negación de Pedro. Toda esta semana vamos a estar hablando de esa última semana de nuestro Señor, de Jesús aquí en la tierra. Y antes de empezar esta cápsula, recordar algunas de las disposiciones que nos han estado haciendo el Ministerio de Salud, nuestras autoridades gubernamentales. Nos han hecho un llamado esta semana y es a que permanezcamos firmes, que estas semanas son claves y hemos estado aprendiendo de países que van un poquito más adelantados que nosotros, en donde la pandemia, en estas semanas la gente como que se relajó un poquito, tal vez dijo no pasa nada, ya estamos cansados de estar en casita, vamos a salir y bueno, todos sabemos que pasaron cosas bien fuertes allá con la pandemia y por eso quisiera enfocar esta cápsula que nos va a hablar Pedro de cómo mantenernos firmes.
Estamos en días claves, todos en casita, y es importante que nos mantengamos firmes, que no tiremos la toalla, que sigamos adelante, que atendamos a estas disposiciones del Ministerio de Salud y que en todas las áreas de nuestra vida, a través de la palabra de hoy, podamos mantenernos firmes. La experiencia de Pedro que vamos a leer hoy, podemos ver que él tuvo una caída en su fe. Pedro cayó en su fe, trató de mantenerse firme en su convicción de seguir a Jesús. Pero vamos a ver qué pasó y le invito a abrir Lucas capítulo 22. Por favor, abramos la palabra del Señor en Lucas capítulo 22 y vamos a ir al verso 54 al 62. Y vamos a ver qué pasó con Pedro. Lea conmigo, por favor. Dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron. Está hablando de Jesús. Cuando Jesús fue arrestado y fue prendido, dice, le condujeron a casa del sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote era una autoridad espiritual en aquella época, en la época de Jesús. Entonces a Jesús lo arrestaron y lo llevaron hasta el palacio, hasta el lugar de este sumo sacerdote. Sigamos leyendo, Lucas capítulo 22. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y habiendo ellos encendido el fuego, dice, Pedro se sentó también alrededor entre ellos. Pero una criada, cuando le vio sentado frente al fuego, se fijó en él, en Pedro, está hablando, y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no lo sé, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, aquí Jesús miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Todos recordamos esta historia, todos tenemos alguna noción de esto que le sucedió a Pedro, un hombre que por varios años estuvo siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo a ser un seguidor, un discípulo, pero en medio de este momento en que Jesús fue arrestado, pasa esto, que personas lo identifican, lo reconocen y le dicen, usted estaba con Jesús, usted es uno de ellos. Y Pedro dice que no. Pedro niega conocer a Jesús, empieza a blasfemar. La palabra dice que Pedro empieza a enojarse, incluso a mentir, a negar que no, yo no soy un seguidor de Jesús, yo no pertenezco a ese grupo. Pedro estaba asustado, estaba temeroso, veía a su maestro, al Mesías, al Cristo, que había sido arrestado. Realmente había confusión en el corazón de Pedro. Tal vez usted y yo estamos sintiendo un poco de confusión. Vemos esta pandemia, vemos lo que está pasando en las naciones y puede que haya confusión también como se sintió Pedro. Tal vez tenemos ese temor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y Pedro, dice la Biblia, que no logra mantenerse firme en su fe. Pedro no puede mostrarse leal a la convicción, al Maestro, a Jesús. Nadie está exento de caer. Ni usted ni yo vamos a estar exentos de tener una falla, de caer en pecado, de cometer un error. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, nos puede pasar esto que le sucedió a Pedro. Realmente nos podría suceder esto. Que fallemos, que pequemos. Recordemos un poquito acerca de
Pedro, este personaje que estamos viendo hoy en la palabra. Pedro, cuando fue presentado a Jesús, cuando Jesús lo conoció, Jesús le dio una promesa, le dijo unas palabras. Jesús le dijo: Pedro, yo te voy a convertir en un hombre valiente, te voy a convertir en un hombre de firmes convicciones y voy a hacer de ti una roca, que eso es lo que significa su nombre. Vamos al texto de Juan capítulo 1, versos 40 al 42 y vamos a ver ese encuentro de Jesús con Pedro. Ese momento, esa primera vez que Jesús ve a Pedro, vamos a ver las palabras que le dijo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca. Ese fue el encuentro de Jesús con Pedro. Eso me hace recordar mi encuentro también, mi primera vez que me encontré con Jesús. Cómo fue ese momento especial, qué promesa nos hace Jesús de nuestra vida. Él hace un cambio, una transformación en aquel momento. Cuando vio a Pedro le dijo: Pedro, voy a hacer de ti otra persona de la que eres ahora. Y cuando Jesús conoce a Pedro, Pedro era realmente un personaje muy pintoresco, según podemos ver diferentes escenas en la Biblia, en la Escritura. Era un pescador, él se dedicaba a la pesca. Era un hombre, tal vez podríamos decir con rasgos, era un hombre tosco, siempre rebosante de energía, de dinamismo. Y como un término popular lo dice, Pedro solía meter la pata. Así como usted y yo cometemos errores, Pedro de vez en cuando cometía metía la pata, como decimos popularmente. En una ocasión, por ejemplo, podemos recordar a Pedro cuando Jesús estaba caminando en el agua. Y Pedro le dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a donde estás y que camine. Y Pedro caminó. Pedro logró caminar por el agua. Mucha gente, he escuchado mensajes en donde dicen que Pedro se hundió, que Pedro cayó, pero es que ha sido la única persona registrada que ha caminado en el agua. Aunque sea un par de pasos dio ahí en el agua. Cuando Pedro vio las grandes olas y se vio en medio del mar, se hundió. Pero ese era Pedro. También podemos recordar otro evento importante en la vida de Pedro. Y fue cuando Jesús fue arrestado y vino el sumo sacerdote a llevárselo con los guardas, con aquellos hombres, y vino un soldado llamado Malco, y Pedro lo que hace es sacar su espada y le corta la oreja de una manera impulsiva. Pedro le corta la oreja al soldado Malco. Sabemos, la historia nos dice que Jesús vino y le vuelve a poner la oreja a aquel soldado, y así era Pedro. Y algunos estudiosos me encanta porque se han hecho la pregunta, porque cuando Jesús fue arrestado, estaban en una reunión de oración. ¿Qué hacía Pedro con una espada en una reunión de oración? No lo sabemos, pero así era este hombre. Era un hombre impulsivo, lleno de energía. Pero también Pedro tuvo sus destellos de revelación divina, porque en una ocasión Jesús estaba sentado allí con sus discípulos, dando sus enseñanzas, y Jesús les pregunta: ¿qué está diciendo la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y algunos levantaron la mano y dijeron: Jesús. Algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que Juan el Bautista, otros, y así todos empezaron a dar definiciones. Pero Pedro, en un momento de revelación divina, dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Jesús vuelve a ver a Pedro y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo también sus buenos momentos de revelación divina en la palabra. ¿Qué tenemos que hacer para permanecer firmes? ¿Qué le ocurrió a Pedro? ¿Por qué este hombre, con estas grandes experiencias cerca de Jesús, tuvo un momento de debilidad en su fe, como nosotros podemos estarla teniendo ahorita? Momentos en donde vamos a decir: ¿cómo va a estar mi negocio? ¿Cómo voy a levantar mi familia, la economía?
¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? No sé cuántas preguntas nos puede estar pasando en este momento y nuestra fe quiere hundirse. Y tal vez no nos mantenemos tan firmes. Bueno, vamos a aprender de Pedro. Número 1, para mantenernos firmes en esta Semana Santa y en este momento histórico que estamos viviendo a nivel mundial. Número 1, aprendemos de Pedro, de Lucas capítulo 22, verso 54, que Pedro le seguía de lejos. La Biblia dice que Pedro, cuando Jesús fue arrestado y fue llevado a este palacio, Pedro iba ahí escondiéndose entre la multitud, entre las columnas. Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero de lejos, de largo. Y eso es lo que no tenemos que hacer. No podemos seguir a Jesús de lejos. Tenemos que estar cerca ahora más que nunca. Jesús nos narra la palabra que Jesús fue entonces arrestado y Pedro estaba ahí de lejos. No es algo que tenemos que hacer en estos momentos. No podemos guardar una distancia. En estos momentos tenemos que estar más agarrados, leyendo la palabra, cerca con nuestra familia, buscando de Dios. Pedro muchas veces no tomó en serio a Jesús. Él había jurado en algún momento, más bien Pedro había jurado a Pedro que incluso iba a ir hasta la cárcel. Pedro le dijo: Jesús, yo estaría dispuesto a ir a la cárcel si es preciso por ti. Estaría dispuesto a morir. En Lucas capítulo 22 podemos leerlo, esto que pasó, donde Pedro le decía estas palabras a Jesús. Lucas 22, verso 33. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, ay Pedro, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahí estaba Pedro, en un momento tranquilo, en un momento normal, diciendo: Jesús, yo voy a estar allí, yo estoy dispuesto. Y Jesús le está diciendo: Pedro, esto va a pasar. Y Pedro ahí podemos ver que no estaba tomando en serio las palabras de Jesús. Tal vez en aquel momento no entendió qué era lo que estaba sucediendo. Y Jesús se lo advirtió. Jesús le advirtió que lo negaría. Podemos ver que Pedro entonces no tomó en cuenta lo que Jesús le estaba diciendo aquella noche, que iba a ser apresado. Y también recordemos el momento de oración antes de Jesús ser arrestado. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: por favor, vengan, oren, es momento de velar. Yo me voy a apartar aquí un poco, voy a orar, porque para lo que viene necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar bien agarrados, afianzados en la fe. La Biblia dice que Jesús volvía y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban dormidos. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 14, verso 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velen, oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Antes de que pasara todo esto, antes de que Pedro negara a Jesús, Jesús ya les había dicho a los discípulos: tienen que estar preparados, velen y oren. Pero a los discípulos les pasó lo que tal vez a usted y a mí nos pasa muchas veces. Nos dormimos, no tomamos en serio la escritura, la palabra, no estamos velando, no nos agarramos de Dios. ¿Sabe que estamos viendo personas que en medio de esta crisis que estamos viviendo, estamos comprobando verdaderamente nuestras raíces en la fe? ¿Quién realmente está bien afianzado en la palabra? Que antes de que pasara todo esto, tomaba en serio la palabra, estaba agarrado de Dios, estaba realmente absorbiendo la escritura, para que en esos momentos de crisis podamos permanecer firmes. Es lo que estamos aprendiendo de Pedro, en la negación de Pedro. Veamos el proceso de la caída de Pedro. Con el proceso de la caída de Pedro podemos aprender mucho a cómo permanecer firmes. Porque lo de Pedro
en su negación, no fue un momento a otro, no fue que se le ocurrió ahí, simplemente hay una serie de pasos que desembocaron en su negación. No se trató de una caída repentina, sino de un proceso que sabemos que debemos de considerar nosotros. Número 1, la posibilidad de la confianza excesiva de Pedro. Pedro pudo haber tenido una confianza excesiva en sí mismo, al punto de que no estaba tomando en cuenta las enseñanzas que Jesús le dio en su momento. Tomemos en cuenta aquellas enseñanzas. La semilla de la palabra que está sembrada en nuestro corazón es la que nos va a sostener en estos tiempos de una manera firme. Número 2, tampoco ejerció la vigilancia en la oración. Lo acabamos de ver. Jesús iba y les decía, velen, oren, y ellos estaban dormidos. Eso es importante para permanecer firmes. El poder de la oración en estos momentos es clave para que usted y yo, su familia, esté fundamentada en la roca. Tenemos que estar en oración. Número 3, Pedro no entendió la naturaleza de la batalla que se iba a librar. Y por eso tal vez estaba usando armas carnales, sabiduría humana. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nosotros tenemos armas celestiales a las que tenemos que tener en este tiempo de batalla, en este tiempo de crisis. Y número 4, practicar las enseñanzas. Para permanecer firmes hoy día en esta crisis, nosotros tenemos que practicar las enseñanzas que hemos aprendido. Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, separados de mí nada van a poder hacer. Nosotros tenemos que permanecer cerca de Él, porque si no, no podemos permanecer firmes. Hoy más que nunca, amigos, iglesia, hoy más que nunca no podemos apartarnos ni seguir de lejos a Jesús como lo hizo Pedro. Cuando llegó el momento de la dificultad, Pedro no logró aceptar que era uno de los seguidores de Jesús. No pudo decir, sí, yo soy un seguidor, sí, yo estuve con él. Pedro no lo pudo hacer en ese momento y la Biblia dice que lo negó 3 veces. A todos nos puede pasar. Muchas veces nosotros no tomamos en serio ese mensaje de la palabra de Dios, como decía ahora. Y en estos momentos es donde vamos a ver nuestra fe actuar, nuestra confianza en el Dios de los cielos. Así que para terminar esta cápsula de esperanza, podemos recordar algo que le pasó a Pedro. Para permanecer firmes, ¿cómo podemos permanecer firmes? A través de la mirada de Jesús. A través de la mirada, sí, porque volvamos al verso 61. Vea lo que pasó allí. Algo que sostuvo a Pedro, algo que hizo un cambio, un giro en esta historia de la negación de Pedro. El verso 61 dice, entonces, vuelto el Señor, o sea Jesús, buscó donde estaba Pedro en aquel patio. Vuelto Jesús, miró a Pedro. Qué lindo el Señor, qué lindo Jesús. Ahí donde él estaba arrestado, lo que hizo fue buscar a su discípulo amado. ¿Dónde estaba? Allá, lleno de temor, y lo miró fijamente. Y dice la Biblia que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Mira, Jesús me había dicho que antes de que el gallo cantare, yo iba a negarlo. Y inmediatamente después de eso, Jesús hizo un contacto visual. Jesús te está buscando. Él quiere saber dónde estás. Hay temor, hay angustia. Jesús viene a poner su mirada sobre ti, sobre su casa, sobre tu familia. Él no dijo nada. Él no le dijo, ve Pedro, se lo dije, usted me iba a negar. Ve traidor. No, nada de eso. Jesús lo miró con una mirada tierna, con una mirada de amor, con una mirada diciéndole, Pedro, tranquilo. Yo sabía que esto iba a pasar. Pedro, yo voy a morir por tu pecado, aunque me negaste, voy a morir por tu pecado y por el de toda la humanidad. Pedro, tranquilo, yo estoy en control. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy. Él está en control, Él pone su mirada en nosotros. Dice la Biblia que después de esto pasó algo en el corazón de Pedro. Después de ver esa mirada tierna de Jesús, algo pasó en el corazón de Pedro. ¿Sabe qué pasó? Que Pedro tomó conciencia de su pecado y se arrepintió. En el verso 62 leemos, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente.
La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir un cambio de mente, que quiere decir un cambio de mentalidad, de comprensión. Pedro estaba comprendiendo que había negado al maestro, que no estaba confiando en él, que las enseñanzas que tanto había escuchado hasta ahora iban a cobrar vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer, que ahora las enseñanzas cobren vida. La palabra que está ahí arraigada en tu corazón salga. Y sepas y creas que tu casa está parada sobre la roca y que ninguna tempestad, llámese pandemia, llámese lluvia, llámese crisis económica, va a poder venir a derribar tu casa. Es ahora cuando tenemos que tener esta metanoia como la tuvo Pedro, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un arrepentimiento aquí en nuestro corazón, donde Pedro reconoce que a través de esa mirada de Jesús, él había pecado. Y ahí estaba viendo quién era el Cristo. Ahí estaba ahí sí estaba reconociendo quién era el Salvador. Así que este martes santo, el llamado para todos es que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos que hemos negado a Jesús, que reconozcamos que hemos tenido temor, que reconozcamos que hay pecado, que esa mirada de Jesús no le podemos ocultar nada. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si hay pecado. Él sabe si han habido palabras. Él sabe si han habido pensamientos. Él sabe si ha habido violencia en nuestra familia, porque están diciendo las noticias que está aumentando el estrés en las familias. Jesús sabe, la mirada de Jesús, a Él no le podemos esconder nada. Y por eso este martes santo tenemos que venir a Él y decirle: Jesús, perdónanos. Jesús, perdónanos por negarte, por negar la fe. La palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. Que esta Semana Santa no carguemos con ningún pecado, no carguemos con ningún distanciamiento. Que esta Semana Santa sea una semana de libertad, de gozo, de disfrutar a Dios en nuestra familia, como lo disfrutó Pedro. Pedro disfrutó de la gracia sublime de Dios, de su perdón, y todo cambió. No olvidemos esto: el verdadero discípulo del Señor no es alguien que no peca, sino alguien que se arrepiente y que con la ayuda del Señor se levanta para comenzar de nuevo. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por esta palabra, gracias por el ejemplo de la vida de Pedro en este día, gracias por esa mirada tierna, por esa mirada de amor y de gracia que hoy nos das a nuestras familias, a nosotros, a nuestros hogares. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a aprender de la experiencia de Pedro para que permanezcamos firmes y que la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón ahora florezca. Ayúdanos, Señor, a que nuestra familia pueda caminar en santidad, en integridad. Confesamos, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón y te pedimos, Jesús, tu salvación y tu poder y tu amor, tu perdón sea para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por acompañarnos en la cápsula de hoy. Esperamos que pasen una linda tarde. Recuerden, hoy a las 4, una de las conferencias de la serie Hijo de Dios. Al ser las 4 nos volvemos a unir a través de la tecnología. Una bendición muy grande para ustedes y para su familia. Que el Señor les bendiga.